¿Realmente la Edad Media fue tan brutal y sádica como la imaginamos hoy? Hay muchos registros de la época que realmente prueban que el estereotipo es cierto. Afrontémoslo, todos entendemos la famosa amenaza de Marcellus Wallace en Pulp Fiction. Voy a ponerme medieval en tu trasero. Suena mucho más genial cuando él lo dice. Bienvenido a la locura medieval en tu trasero. Sabemos que las personas de antes se horrorizaban y asustaban por la violencia tanto como nosotros hoy. Pero en cuanto a las relaciones sociales, la agresión física podía transmitir un mensaje tanto a las víctimas como a los espectadores, especialmente cuando involucraba la ley. Los castigos europeos medievales para los delitos más graves eran espectaculares en su ferocidad, como ser hervido vivo por falsificar dinero o tener la lengua cortada por blasfemia. Incluso delitos menores como robo podrían dejar al reo con una espalda similar a un hígado crudo por flagelación o quemaduras graves por marcar con hierro candente. Realmente no era conveniente ser sorprendido cometiendo un delito en la Edad Media, y las autoridades eran muy serias acerca de sus castigos. En la década de 1290, un anciano recordó cómo cuando era joven vio a un asesino ser ahorcado. Después, el cadáver fue bajado y recolgado en otra ciudad por un delito adicional, por seguridad. Grados de violencia. Según el historiador Lawrence Stone, los niveles de homicidio en la Inglaterra medieval eran 10 veces más altos de lo que son hoy. En el Reino Unido de 2011, la tasa fue de 1 en 100.000. En la ultraviolenta ciudad inglesa de Oxford, en la década de 1340, la tasa era de aproximadamente 110 en 100.000, pero con muchos pequeños pueblos y ciudades a millas de distancia uno del otro y sin una red de policía a lo largo del país, de hecho sin ninguna fuerza policial en absoluto, es fácil ver cómo alguien podría cometer un delito en un lugar y luego escapar rápidamente a otra área sin ser atrapado. También era bastante normal que las personas llevaran armas como dagas consigo en todo momento. La cantidad de alcohol que se consumía a diario probablemente tampoco ayudaba. Delitos contra las mujeres. Como suele ser el caso, las mujeres tendían a ser las víctimas de la crueldad en lugar de las perpetradoras. Muchos actos de violencia doméstica que la sociedad tiende a no aceptar hoy en día se consideraban un castigo aceptable para una esposa por parte de su esposo, por cualquier cosa que él considerara una transgresión dentro del matrimonio. Algunos de estos incidentes se registran en el tribunal eclesiástico solo si la violencia conlleva un aborto espontáneo, mutilación permanente o asesinato. Como el ataque de Thomas Elam a Margaret Perman en 1438. Después de irrumpir en su casa, intentó violarla y, cito, mordió a Margaret con sus dientes de manera feloniosa, de modo que arrancó la nariz de la mencionada Margaret con esa mordida y le rompió 3 costillas allí. El caso fue llevado a juicio porque Margaret murió y Elam fue condenado a ser ahorcado. Pero eso probablemente no habría sucedido si hubieran sido una pareja casada. Se dice que la frase, regla de oro, se usaba para lo que se consideraba un nivel aceptable de disciplina violenta dentro de un matrimonio. Estaba bien que un hombre golpeara a su esposa siempre que el palo utilizado fuera más delgado que su pulgar. En París, en 1326, Colin de Barbier golpeó tan fuerte a su esposa con un palo de billar que ella murió. Barbier fue declarado culpable de asesinato en tribunal. Sin embargo, en apelación, él afirma que no lo habría hecho si su esposa no lo hubiera humillado tanto al regañarlo en público. Dijo que no había tenido la intención de matarla, solo de asustarla, pero el palo había entrado accidentalmente en su muslo justo por encima de la rodilla. Dijo que era su propia culpa que ella muriera, porque no atendió correctamente la herida. Usando esta defensa, Barbier fue absuelto. Cartas de perdón. Estas cartas de remisión son como una forma medieval de apelación. Eran documentos legales, generalmente escritos por el abogado de una persona acusada, y se enviaban a través de la Cancillería Real a un rey o príncipe, con la esperanza de que se les concediera un perdón. La carta intentaría explicar por qué ocurrió el delito y cuáles eran las circunstancias atenuantes. Si el rey aceptara que las acciones del peticionario eran justas, serían perdonados y podrían retomar su vida diaria sin culpa. Algunas de las cartas de perdón francesas contienen muchos detalles sobre el delito que se cometió. 2 hombres bebían en una taberna una noche.
El primer hombre decidió irse mientras que el otro, que era el solicitante de la carta, se quedó para tomar unas cuantas pintas más de cerveza. Sin que el solicitante lo supiera, el primer hombre lo estaba esperando afuera. Cuando el solicitante salió de la taberna para ir a su casa, el alborotador lo atacó y lo golpeó en la cara con un gato muerto y podrido, causándole un corte en la mejilla. El solicitante, enfadado, sacó un cuchillo y apuñaló al agitador de gatos en el brazo. Luego, debido a la, y esta es mi combinación de palabras favorita que hemos tenido hasta ahora en este canal, pobre higiene personal del agitador de gatos, su herida en el brazo se infectó y murió a causa de su lesión. El hombre al que le pasaron por la cara un gato muerto y podrido terminó siendo acusado de asesinato, por lo que envió una carta de perdón al rey francés protestando su inocencia. El rey efectivamente lo perdonó. Miedo y amor. Por supuesto, al igual que hoy, los delitos medievales se cometían por una variedad de razones, incluyendo el miedo, la ira o el amor. Fue por el amor a su hijo que un hombre se encontró acusado de un asesinato. El hijo estaba detenido en prisión y el padre decidió organizar una fuga. Fue mientras los dos hombres estaban en medio de su escape que un guardia de la prisión los atrapó. El padre mató al guardia para que él y su hijo pudieran escapar juntos. El padre fue perdonado debido a la cita, gran amor natural que tenía por su hijo. El amor a menudo era la razón utilizada como excusa para el uso de violencia sexual. Un hombre podría alegar estar enamorado para ser excusado de violación o asesinato. En un caso de violación grupal, el miedo fue citado como motivo de un comportamiento especialmente repugnante. En una carta de remisión, dos suplicantes habían participado en el asalto sexual de una mujer sin nombre que se decía que vivía con un sacerdote local. El sentido de esto no se perdería en una audiencia medieval, pues la mujer ya se veía como de mala reputación. Los hombres declararon ser forzados a tener sexo con la mujer bajo amenazas de violencia. De los otros hombres que participaban en el delito, aseguraron que no participar implicaba ser mutilados o asesinados. Muchas de las mujeres pobres mencionadas en este tipo de casos están completamente sin nombre. Es como si fueran insignificantes a los ojos de los medievales, al menos desde el punto de vista de los hombres infractores y los administradores reales. Una de las mujeres era bastante mayor. Dormía en una habitación de albergue cuando un hombre entró. Había estado bebiendo en una taberna cercana, y cuando regresó a casa tambaleándose dice que entró a la habitación equivocada por accidente, y en su estado de ebriedad se metió en la cama con la mujer que estaba en sus 70s cuando intentó agredirla sexualmente. Ella despertó y se defendió, dañando su parte privada en el proceso. Entonces, en terrible dolor y enojo, la atacó. La mujer falleció días después. El hombre fue ridículamente perdonado porque se decía que la mujer era tan vieja, que las autoridades no estaban seguras si había muerto por el violento ataque o por la vejez. Describirla como una mujer de mala reputación probablemente influyó mucho en el juicio. Por supuesto, solo estamos viendo un lado de la historia cuando leemos estas cartas de remisión. El acusado no va a decir toda la verdad si cree que el juicio irá en su contra. Estas cartas de perdón evidencian cómo un incidente relevante puede surgir de una discusión trivial, como el cuento holandés de una pelea que inicia por alguien lanzando un cubo de orina desde una ventana del segundo piso, un suceso probablemente común entonces. Lamentablemente, un transeúnte es alcanzado por orina y, ofendido por estar cubierto con desechos ajenos, inicia una pelea, golpeando al responsable hasta causarle la muerte. Es fácil ver cómo una cosa tan pequeña puede escalar y salir tan horriblemente mal. La agresión militar y la inestabilidad social han sido siempre excusas para derramamientos de sangre y carnicería. En toda Europa, para la generación después de la peste negra, las tensiones de clase se exasperaron. La revuelta de la Jacquerie de 1358 es una de las más cruentas y amargas de la historia de Francia. La crónica de Froissart describe parte de la ultraviolencia que ocurrió durante ese tiempo como, cito, ciertas personas de los pueblos comunes se reunieron sin ningún consejo y se multiplicaron hasta ser 1000, quemaron y mataron a todos los caballeros que pudieron atrapar y forzaron y violaron a damas y doncellas, e hicieron tales actos vergonzosos. Entre otros, mataron a un caballero, luego lo pusieron en un asador y lo asaron a la vista de la dama, su esposa, e hijos, y después de eso, la dama fue forzada y violada por 10 o 12 de ellos, luego la hicieron comer a su marido. Y después la hicieron morir una muerte malvada con todos sus hijos. Los comerciantes de París perdieron la fe en la revuelta tras el asesinato de su líder.
Irónicamente, murió a manos de un grupo de sus propios rebeldes. Luego los aristócratas atacaron a los campesinos, que fueron derribados en una muestra de más salvajismo y carnicería. El resentimiento detonó el levantamiento de Ciompi en Florencia tras 20 años. Nuevamente las clases bajas se sintieron ignoradas. A finales del verano de 1378, los palacios y casas de la ciudad de los ricos fueron saqueados, destrozados y quemados. Agresión militar. Edward, príncipe de Gales y conocido como el Príncipe Negro, era el primogénito del rey Eduardo III de Inglaterra. Durante la Guerra de los 100 años que se libró por la sucesión del trono francés, el Príncipe Negro lideró una serie de incursiones en Francia. Las chevauchées son un término francés que significa paseo. Estas incursiones en territorio enemigo se trataban de arrasar con los edificios y la tierra, causando tanto terror como fuera posible a la gente. Durante el Gran Chevalier de 1355, cuando el príncipe Edward entró en la región de Languedoc en el sur de Francia, llevó consigo entre 6 y 8,000 soldados. Se jactó de que, citando, no pasaba un día sin que se tomara una ciudad, castillo o fortaleza. En solo un día, se quemaron 4 pueblos. El cronista Geoffrey de Baker dio un relato detallado de la campaña, haciendo una lista de los 500 lugares que fueron saqueados y quemados hasta convertirse en cenizas durante los 2 meses, mencionando el puro terror de la gente. Froissart, un francés nativo, fue más allá e informó sobre la tremenda matanza, violencia y mutilaciones. Las incursiones se hicieron menos frecuentes tras la muerte temprana del Príncipe Negro en 1376. Está claro que la sociedad medieval era extraordinariamente violenta. Pero también está claro que la gente común estaba tan preocupada por ello, entonces, como lo estamos hoy. Los medievales no simplemente aceptaban la violencia que sucedía a su alrededor, les resultaba perturbadora, y lo sabemos porque se preocupaban por ella, hablaban de ella y escribían sobre ella. Gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Suscríbete y comenta abajo los temas que quieres que investiguemos si te gustan nuestros videos. Gracias por ver. Nos vemos el viernes. ¡Saludos!